Mateo capítulo 28, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. El título de la prédica es Nuestro yugo es la verdad. Entonces vamos a leer todo Mateo capítulo 28, del 1 al 20. Nuestro yugo es la verdad. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Juli, pásame el otro. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose le abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dijeron aviso a los principales sacerdotes en todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros estamos teniendo un tema durante todo el año. ¿Se acuerdan cuál es? Fe y confianza en el servicio al Señor. Es que si nosotros no tomamos por lo menos un tema, sino que yo me pongo, por ejemplo, a predicar un libro, pues también lo puedo hacer. Pero estamos siendo guiados por el Espíritu Santo porque estamos viviendo un momento de la iglesia que es demasiado crítico. Y como pastor, yo tengo que mirar hacia dónde está la iglesia, de dónde viene y hacia dónde va. Y cómo le estamos sirviendo y cómo deberíamos servirle, teniendo fe y confianza. Porque el Señor nos ha confiado a nosotros su nombre, y por eso el Padre nuestro dice: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, porque Él está esperando que nosotros santifiquemos su nombre. Pero como estamos teniendo esta instrucción del Señor de tener fe y confianza para servirle, también vemos que hay muchos problemas para poderle servir. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Ok. ¿Quieres subirle? Súbele un poquito. Pero súbele un poquito porque ellos necesitan escuchar más. Un poquito. No, pero muévele ahí para que no suene el tumbo. Ya me están llevando. ¿Sí? A ver. Entonces, tener fe y confianza para servirle al Señor, para servirle a un Dios vivo, es lo que Dios está buscando. Muchas personas buscan la iglesia para servirse de Dios. ¿En qué me puede ayudar? ¿Qué le puedo pedir? Y nos comportamos casi como idólatras, que solamente lo buscamos para llenar nuestras necesidades. Pero es que Dios tiene un propósito para nosotros, y es: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Él quiere darnos la bendición que nos parezcamos a Él. Desde el principio lo dijo así. Así que Dios es perfecto.
En todo su plan es perfecto. Si a ustedes le preguntan, ¿ustedes qué opinan de Dios? En cuanto al tema de hoy, para hablar de esto, uno tiene que decir que Dios es perfecto. Y como es perfecto, es la verdad. Él todo lo que hizo, lo hizo perfectamente. Pero fíjate que cuando ustedes comienzan a leer el libro de Génesis, ¿cómo dice el libro de Génesis? El capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el cielo estaba desordenado, ¿cierto? No, no dice así. Dice, y el cielo y la tierra estaba desordenada. No el cielo, la tierra estaba desordenada. Pero como Dios es perfecto, ordenó todo de manera que lo que pasa en el cielo también puede acontecer en la tierra, porque lo que pasa en la tierra es como una especie de prueba para nosotros, si nosotros rectificamos lo que se hace mal aquí en la tierra. A nosotros nos corresponde rectificar lo que se hizo antes que existiéramos nosotros, lo que se hizo mal en el cielo. Ustedes sabían que antes que existiera el pecado en la tierra, hubo el pecado en el cielo. ¿Quiénes no saben? Yo no sabía que primero fue el pecado en el cielo. ¿Alguien sabía? ¿Alguien ya sabía que hubo primero pecado en el cielo? Diga quién no sabía que había pecado en el cielo primero. No fuimos primero nosotros los que pecamos, no fuimos nosotros los hombres que pecamos primero. Hubo primero pecado en el cielo. Y eso lo hizo cuando Dios creó los cielos, y no dice que el cielo estaba mal, sino que cualquier cosa que destruyera el orden de Dios o el reposo de Dios, que es el cielo, entonces tenía que salir de allí. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Estamos hablando del mundo espiritual que se creó antes que nosotros, que son los ángeles. Los ángeles que fueron creados antes que nosotros pecaron en el cielo. Había uno que era el más grande, que era el que le correspondía llevar la adoración. Por decir algo que fuera el profesor Rafael, que dentro del ministerio más grande era el de la alabanza, el de que cuando entraba el dueño del reino de los cielos, él tenía solamente que tocar y dar la bienvenida, así como nosotros cuando cantamos y comienza el culto, y él pues tratando de que todo el mundo, él quiere que la alabanza sea muy linda. ¿No le gusta al profesor que la alabanza sea hermosa? Porque es su don, digámoslo así. Dios tenía en el cielo alguien que tuviera esa inspiración, que quisiera que todos los ángeles, cuando entrara el Señor, alabaran al que es el dueño del cielo y la tierra, ¿sí? Este ángel, que se llamaba Luciel o Lucero, estuvo allí, pero él se vio como tan hermoso que tal el pastor, el maestro dijera: no, apláudanme a mí, ¿para qué aplauden al Señor? Yo soy el que toco. No, es que él es el don, él recibió ese don. Pero cuando ya se vio que se corrompió esa sabiduría que se puso él desde la creación, hubo el primer pecado, y lo dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, y dice, hablando de ese ángel: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti desde el día de la creación. Así que este ángel era el que dirigía la alabanza, y todos los ángeles que tenían que cantar. ¿Ustedes no escuchaban los cantos aquí tan lindos? Tan diferente a una serenata, tan diferente a otro tipo de himnos, que pueden ir a otras iglesias y cantan lindo y hasta danzan. Pero fíjate la diferencia entre la adoración, que no nos toca nuestra carne, sino que llega al cielo, y lo que les decía es provocar la ternura nuestra que hay en nosotros y que llegue al cielo. O sea, que esos signos verdaderamente los reciba el Señor. ¿Por qué? Porque este es un ministerio caído. Nosotros tenemos que rectificar este ministerio. Porque dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Fíjate que es la primera vez que aparecería la palabra pecaste antes que nosotros existiéramos sobre la faz de la tierra. Porque el cielo estaba bien, la tierra había un desorden, un caos, digámoslo así. Y en ese desorden que está desordenado, Dios comienza a acondicionarlo y a hacer un sitio, entre comillas, por decirlo de alguna manera, con una especie de confort, para que nosotros pudiéramos habitar en él y rectificar, sin haberle visto, lo que no se hizo en el cielo. ¿Me están llevando?
Nosotros aquí en la tierra nos corresponde, sin haberle visto. Este ángel estuvo allá y vio la gloria y tenía que adorarle, esperar la llegada de él. Pero cuando este pecó, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, a causa de la multitud fuiste lleno de por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las perlas de fuego, oh querubín protector. Entonces, ¿qué pasó con ese ángel que estaba en el cielo? Los que no sabían, fue destituido de allá, porque el cielo es el lugar, vuelvo y digo, donde es el reposo, o donde reposa la gloria, y donde va a reposar la gloria de Dios por medio de la entrada de Jesucristo algún día, su Hijo, por quien todo fue hecho. Solamente el cielo estaba esperando que llegara Él. Ese ángel solamente tenía que esperar para cuando Él pasara por la tierra y se despojara de su gloria y pudiera tomar su reino humildemente. Así en ese momento de su muerte en este mundo, porque todo lo que quiere entrar en este mundo tiene que morir y tiene que resucitar para poder entrar. Aquí es donde se desnuda, aquí digamos es el sitio, es como el vestíbulo de la... Ustedes han visto en el hotel, siempre hay un lugar donde es la entrada, donde digamos hay una obra de teatro, digamos, por decirlo de alguna manera, y la persona va al vestíbulo allá y se cambia y luego sale y muestra quién es. El mundo en el que está es como el sitio donde el Señor vino y se desvistió de su gloria y se vistió de siervo. Aquí es el lugar donde Él se vistió de siervo para, escuche bien, para rectificar lo que este ángel había hecho mal y llevar toda la alabanza y toda la adoración a Dios el Padre, para que nosotros reconociéramos verdaderamente quién es Dios y el propósito y el plan de Dios para nosotros. Así que este ángel que pecó, entonces, entre comillas, ¿ustedes saben qué quiere decir pecar? Es que la palabra pecado todo el mundo la aplica, usted hizo mal, entonces están pensando, usted hizo, usted no hizo, es que usted es adúltero, usted es un ladrón. Digamos que están haciendo cosas mal. Pero la palabra pecado, cuando ustedes van a jugar tiro al blanco, ya saben qué es pecar, cuando no en el blanco, cuando se desvía. Una persona que no en el blanco está desviada. Entró a estudiar y ¿por qué se perdió allá en la universidad? ¿Qué le pasó? Si usted iba a conocer ese propósito, ¿cierto? Lo mandé a que fuera a la tienda a que comprara tal cosa. ¿Qué le pasó que llegó a otra cosa? ¿En qué momento se desvió? Diría, estoy dando ejemplos, ¿sí? Dios nos puso en este mundo para que llegáramos a ser hechos a la imagen y semejanza de Él. ¿Quién lo desvió a usted? Resulta que cuando echaron a este ángel querubín en Judas, versículo 6, Judas, versículo 6. Recuerden que Dios es perfecto y ya no se encontró en Él perfección, porque fue perfecto, fuiste desde el día de tu creación hasta que se encontró el desvío de Él. Ese ángel se desvió, desviando la adoración que era para el Señor, la desvió a todos para que lo fueran a adorar a Él. Eso se llama estar desviado. Una persona cuando recibe quiere ser adorado. ¿Qué le pasó a los fariseos? Y hemos hablado de 4. Hoy estamos hablando de la 4ª persona que tiene una forma de manifestarse. Estamos hablando espiritualmente, que son 4 que Juan el Bautista lo dijo, ¿cierto? Un paréntesis, estoy hablando un paréntesis. Hay 4. 1, los montes y los callados, bájense, ya hablamos de ellos. Los que son valle, suban. O sea, esos tienen que corregir subiéndose. Jesucristo vino a hacer todo eso. Jesucristo vino a corregir que los que se enaltecían, estos hay que humillarlos. Los que se humillan, no, estos tienen que ser, deje que Dios los ubique. Los que son muy ásperos, sean alisados, o sea, entiendan la verdad y tengan el reposo de Dios. Pero vamos a hablar de los que están torcidos y tienen que enderezar su camino. Por eso estamos hablando que el pecado es el que se desvía. Porque en el servicio de fe y confianza, en el servicio al Señor, desafortunadamente muchas personas llegan al ministerio y piensan que porque ya son pastores no se desvían. Y todo lo contrario, este púlpito ha hecho desviar a más de uno, la plata ha hecho desviar a más de uno, las mujeres han hecho desviar a más de uno, las codicias han hecho desviar a más de una persona. Pueden ser el más ungido, pero se corrompió este ángel y yo tengo temor. Y yo oro para que yo no me corrompa. Señor, ni esto, por favor, ni esto, ni esto. Yo estoy orando constantemente porque soy hombre y puedo tener debilidades. Pero pongo mis muros que me permiten no desviarme, sino vivir lo más posible rectamente ante el Señor. ¿Quiere decir que no cometo pecados? Que soy débil. Lo que pasa es que nosotros podemos desviarnos. Y la persona que va adelante tiene que ayudar a que no se desvíen. ¿Cuál es la misión de un pastor entonces? No dejar que sus ovejas se desvíen. Y hay varias formas que se desvían las ovejas. Hoy voy a tratar solamente una forma de desviar. Una. Pero podemos hablar 6 prédicas de 6 maneras en que los cristianos se desvían fácilmente.
Mire, voy a hablar de una forma que es la que a mí me parece más difícil, más terrible, porque yo me desvié así y lo estoy tomando como ejemplo en mi propia vida. Y eso pasó en Mateo capítulo 28. Dijeron que él no había resucitado. ¿Ustedes escucharon alguna vez oír del código de Da Vinci? ¿Sí? Que dice que no, que Jesús no murió, sino que tuvo esposa, que se casó a María y tuvieron hijos y toda la cuestión. Ya de ese momento nomás, de por eso, la gente duda. Y muchos cristianos dudan cuando escuchan eso. Y yo fui una persona que fui a una iglesia, y estando en esa iglesia cristiana, llegué a creer eso y me fui a la iglesia. Por eso sé que es una forma que llegó hasta nosotros, porque nosotros entendemos quién habita este lugar. Y es el lugar donde nosotros tenemos que enderezar el camino. Jesucristo vino a enderezar el camino para que podamos encontrar a Dios y ver su gloria y llegar a ser hechos a imagen y semejanza de Él, que es el plan de Dios para nosotros. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, no estoy aquí para condenar a nadie. Yo no sé si son ladrones, no sé de su vida de ustedes. Me gustaría que tuvieran su vida justa y santa, pero por más que sean justos, no van a ir al cielo. La ley dice que no hagas, que sí hagas, que no robe, que no mate, pero la ley era solamente para que encontráramos al que es verdaderamente justo y santo. Al que no se le hizo justicia, al que no cometió pecado, fue por nosotros a la cruz de Calvario. Inocente, siendo inocente, entregó su vida en propiciación por nuestros pecados. Pero ¿quién lo llevó hasta allá? ¿Quién lo hizo llevar hasta allá? Todos los que nos habíamos desviado. Él en su amor y en su misericordia, la única forma de hacernos volver a Dios fue decir: retornen a Dios y yo los voy a reconciliar con Él. Él es el que viene a reconciliarnos, Él es el que viene a corregir, a enderezar el camino de todos los que nos hemos desviado del plan de Dios, de llegar a ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y todo por qué? Porque en Judas, versículo 6, es un solo capítulo, pero Judas 6 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Es decir, que ¿con quién estamos conviviendo? ¿Ustedes piensan que porque hay sol, este no es el lugar oscuro? Porque nosotros vemos el sol y vemos las flores y dice que tan lindo. La tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios le dio una especie de confort, porque su hijo algún día iba a venir a pasar 33 años de su vida, 3 de ellos haciendo discípulos para que creyeran en su nombre y que a través de él pudiéramos encontrar la vida eterna y la imagen de Dios aquí. Todos los que pasamos por este mundo y no encontramos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿para qué haber nacido? Digo yo. Nosotros deberíamos haber hecho todo lo posible para que los que conocimos el camino hagamos volver a los que no lo conocen. Pero la iglesia, ¿cuántas iglesias en verdad están siendo desviadas? Y eso a mí me tiene mucha preocupación, entre comillas, espiritual, porque el tiempo de los gentiles se está acabando, se está consumiendo como una vela. Según la profecía deben ser 6,000 años y 2,000 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que el Señor vuelve por segunda vez. Pero la forma más fácil, digamos así, más grande, pero más solapada del diablo de destruir la fe, es en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Uno cree que no, porque de hecho nosotros en la iglesia católica, pues vemos cada semana, y ahorita se va a cumplir la Semana Santa, la muerte y resurrección de Jesucristo. Todo el año está crucificado y muerto, y solamente una vez lo sacan a pasear como resucitado. Pero la gente vive con la conciencia de Cristo resucitado. No, ¿por qué? Porque cuando Jesucristo resucitó de los muertos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para interceder por nosotros, para ayudarnos. Pero si la gente lo considera que está muerto, entonces usted no va a pedir ayuda, sino que se convierte en una persona religiosa. Por eso la gente que tiene fe es la gente que ora. Mire lo que dice Santiago capítulo 5. Por eso les digo que cuando ustedes oran, así sea por mí, yo nunca menosprecio la oración de ninguno. Santiago 5, versículo 16. Vamos a hablar solamente, de un aspecto. Luego vamos a hablar otra cosa que desvía a la gente de la fe. Es la ley, la ciencia, otro tipo de actividades. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo, que es una forma de desviarse.
Y eso sucede cuando las personas, cuando entran a la vida de fe dentro de la comunidad, pueden comenzar a hablar y se pasan datos que no son. ¿Saben yo por qué no permito que suban al grupo de WhatsApp las predicaciones de otras personas? Antes, cuando comencé, me tuvo que cambiar mi WhatsApp. Y dice uno, mire, yo solamente paso aquí mi información. No, pero es que este pastor también habla. Es que este pastor estudió Berea también allá y también. No me importa que haya estudiado Berea 50 veces. No me interesa. Déjenme, los que están conmigo, escúchenme a mí. Si ustedes quieren ver más, véanlo. Ustedes pueden hacer como quieran, no estoy juzgando, ni criticando, ni llamando la atención, ni diciendo, usted no puede escuchar a ese pastor. No, porque cada uno tiene que tener los oídos sensibles para oír la voz, porque el Señor dijo, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Y si nosotros no estamos entrenados en escuchar la voz de Jesucristo, cualquier voz nos puede sacar de una iglesia o de verdaderamente del sitio donde debemos estar. ¿Todo por qué? Porque esto es de vida o muerte. Mira lo que dice acá, capítulo 5, versículo 16, que es lo que estamos hablando de las personas ásperas de la semana pasada, ¿se acuerdan? Las personas ásperas, ¿qué tiene uno que hacer con las personas que son ásperas? Perdonarlas y confesar los pecados. Aquí está diciendo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir eso? Una forma de desviarse es que cuando uno ve que otra persona se está desviando, mire, estás así, terminan muchas veces peleando, discutiendo. Es preferible acercarse y decir, no, perdona, me pasó esto y lo otro, y orar unos por los otros para que sean sanados y no quede el rencor del odio, que es una persona áspera que puede hacer desviar. Y luego cuando se ora por esa persona y ora por uno mismo, uno sana el corazón en la oración. Señor, sana mi corazón. Yo sé que hice mal, yo sé que me hizo mal, yo sé que tal cosa, pero la única forma es sanar nuestro corazón, porque un corazón que no ha sanado es un corazón que se desvía. ¿Sí? Mire lo que dice acá. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Como ese ejemplo de la oración, que ustedes decían, ustedes también son común y corriente, yo también soy, ¿me comprenden? Pero mi fe es creer en el Dios viviente, que es la fe como Elías, que oraba y él sabía, él es Dios y él me escucha, aunque soy un hombre. Luego dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es que a veces a nosotros nos cuesta más dificultad sacar a la gente de un error y traerlos a la verdad. Termina uno hasta discutiendo. No, pero es que el pastor aquí dice aquí, que aquí dice allá. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo en cuanto a eso? Primera de Corintios. Yo reclamo mucho la inspiración del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo por sobre las doctrinas, las filosofías y las organizaciones religiosas que tienen su estatus o que no permiten que nadie se atreva, como algunos he escuchado que dicen, aquí no puede tocar el altar, aquí no se puede subir porque... No, pero es que ¿qué habló aquí el hermano? Es un santo que recibió la gracia y la salvación y habló un salmo. Es una hermana que nació de nuevo y quiere hacer la oración por los demás. ¿Qué tiene? Porque no, que es que yo soy del uno, es que aquí hacen así, no importa cómo lo haga. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefas, de los demás, o no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio,
no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿A cuántos he bautizado yo aquí? No recuerdo quién se bautizó, pero he acompañado a muchos en su renacer. Cuando nacieron de nuevo, por la predicación que di a muchas personas, con la predicación muchos han llegado a bautizarse. Pero es que a mí Cristo no me envió a bautizar, sino me envió fue a predicar el Evangelio. Porque el Evangelio es lo que hace que se perdone el pecado. De vuelta, entonces, ¿qué es el pecado? Estar desviado. Ese desvío causa la muerte. Cualquier cosa que nosotros podamos inclusive llegar a hacer dentro de la iglesia hace que los mismos hermanos se desvíen, como lo hizo este ángel en el cielo. Y por eso Pablo está diciendo: sean todos de un mismo parecer y de un mismo sentir, unánime, sabiendo que todos nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros de lo que escuchamos de nosotros, lo que escuchamos, lo que decimos. Antes deberíamos estar tan unidos que deberíamos perdonarnos y confesarnos y orar los unos para los otros para que permanezcamos como un solo cuerpo. Pero lo que causa divisiones, entre otras, es la fe que tenemos. Sabe que hay muchas personas que dicen: yo dudo de la fe. Es que esta persona está diciendo: usted duda de mi fe. ¿Y usted por qué derecho le da a dudar de la fe que yo tengo? La fe tiene que tener un cimiento, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del máximo cimiento de la vida de fe para que nosotros rectifiquemos y cuando salgamos de acá podamos entender cuál es el principio de todo el Evangelio, por el cual mucha gente no cree, porque por eso no creyeron los judíos. ¿Y qué fue lo que no creyeron los judíos? Que eran a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Allí comenzó el desvío, allí comenzó el verdadero pecado, porque ellos pensaban que no eran pecadores, porque tenían una ley que cumplían, que no robe, que no mate, que no adultere, que no haga. Y ellos pensaban que al hacer todo eso eran justos. Y resulta que el pecado que nosotros no entendíamos era que nosotros estábamos muertos desde nuestra casi creación. Dijimos que en el principio estaban los cielos y la tierra, que los cielos estaban bien, pero la tierra estaba desordenada y vacía. En ese vacío ya dijimos y vimos que estaba el diablo. O sea que habitamos en tinieblas, en una gigante cárcel, donde el que está gobernando esta cárcel es el diablo, pero vino uno que era superior a él, que lo dominó, que se llama el Rey de Reyes, que sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Sí? Entonces cuando Pedro vio, dijo: tú eres el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Dijo: esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que la base de la iglesia, cualquier persona puede pertenecer a la iglesia si reconoce que por quien se hizo todas las cosas, el dueño de todo, es el Hijo de Dios, es Jesucristo el que murió en la cruz. Es básico para pertenecer a la iglesia. Eso puede ser un conocimiento doctrinal o puede ser una revelación de Dios el Padre, pero la diferencia es abismal, porque muchas personas lo pueden escuchar como una doctrina, y las doctrinas son otra cosa que tenemos que predicar, porque también causan las divisiones. Estoy tomando solamente una raíz, una sola. Haga de cuenta que yo tengo una cabulla, y de la cabulla salen varias hebras. De todas las 5 hebras, de pronto de las que hemos hablado, de las 6, voy a coger solamente una, que es la resurrección. ¿Sí? Que para que creamos que, ¿por qué es tan importante que creamos que hay resurrección? Por muchos motivos. Vamos a hablar de unos. Entonces vamos a hablar del desvío de muchos que no creen por qué es la resurrección. Creen en la resurrección, pero no asimilan para sí el poder de la resurrección que debe obrar en nosotros. Uno dice: él resucitó. Bueno, sí, él resucitó, chévere, no hay problema. No, ¿usted cree que él resucitó? Sí. Pero ¿qué saca usted sabiendo que él resucitó? ¿En qué le beneficia? Pues en tanto que hasta los judíos, cuando supieron que verdaderamente Cristo había resucitado, le dijo: vaya, diga que los discípulos se robaron el cuerpo, y que hasta el día de hoy, de pronto él ya tuvo hijos, pero Cristo no resucitó. ¿Qué pasaría con ese tipo de personas que creen eso? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué estado están? ¿Ustedes no creen que hay personas que creen eso? Mire, si alguien le dice, si su fe no está firme, y le dice: oiga, pero sabe una cosa, es que yo creo que Jesucristo se robaba en el cuerpo y él no resucitó. Es carreta lo que han venido hablando. Yo lo acepté. Yo tenía una fe muy débil. No había sido bautizado todavía, solamente asistía a la iglesia como muchos asisten, y tomaba Santa Cena o lo que fuera. No, por mí no da problema. Pero un día me llegaron con ese cuento, y yo dije: entonces, ¿para qué creer en una persona que no ha resucitado? ¿Cierto? Se roban. Pero uno puede seguir creyendo en cosas religiosamente, pero ustedes se van a encontrar con muchas personas que no entienden el poder
que hoy abre en la iglesia por la resurrección de Jesucristo. Porque el poder de la iglesia está precisamente en ese fundamento, que aunque Él es el Rey, Él es el Cristo, Dios lo resucitó de los muertos. Así dice, perdón, voy a terminar de leerlo. Estamos hablando de Cristo, ¿cierto? Que no me dio Cristo a bautizar, sino a predicar. Ok, entonces, les digo que lo más importante en la vida de fe es entender la resurrección de Jesucristo. No solamente entenderla, sino experimentarla. ¿Y cómo la experimentamos? Para que podamos hacer volver y corregir a las personas que han hecho mal. Hay personas que me dicen, pastor, entonces me tengo que volver a bautizar. Digo, no se tiene que volver a bautizar, se tiene que bautizar. ¿Me comprenden? Es muy diferente decir, entonces me tengo que volver a bautizar. Vamos a corregir eso y a ayudar a los que están mal, que enderecen ese camino para que lo hagan bien, porque eso es fundamental de la iglesia. Es piedra de fundamento en la iglesia. Y muchos se han desviado por esa incredulidad de la resurrección. Porque uno que pensaría que ¿cuál es la gran noticia? ¿Cuál es el evangelio? Imagínate, los discípulos duraron caminando con el Señor 3 años, viéndolo hacerse señales y prodigios. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando lo vieron muerto, todos dudaron. Ahí está diciendo que lo vieron y dudaban. Ellos que lo vieron, ellos que lo tocaban, dudaban. Y hay gente que entra en el corazón la duda al decirle a uno más que Jesús no murió y que se lo robaron los discípulos. Alcanza, se los garantizo, que en muchos de ustedes alcanza a entrar la duda. Puede hacer que no lo nieguen, pues no, pero dirá, si yo dejo así 10 minutos diciéndoles que Jesús no resucitó, sino que se lo robaron los discípulos, la duda alcanza a entrar a ustedes, se los aseguro, porque nuestra fe es demasiado débil. No más al decirlo yo, aquí mientras predico, estoy seguro que muchas personas están diciendo, oiga, ¿qué tal que en verdad sí? Seguro. Entonces es como si yo le dijera a Juanes, Lucía no es tu mamá. Entonces, no, ahí lo recogieron por allá de un basurero. Y lo pueden llegar a poner a dudar, ¿me comprendes? El corazón de Juanes tiene que estar tan fiel. No, Señor, él es mi mamá, ella es mi mamá, ella sí es mi mamá. Tiene que afirmarlo, ¿me comprende? No puede entrar ni la más pequeña duda. ¿Me comprenden la importancia de la resurrección? Es que la gente duda y bien, mire, van a venir tantas cosas que van a ser dudas de nuestra vida de fe, que voy a ocupar más o menos 6 prédicas para que no duden de más cosas que vienen en el mundo. Pero la más importante, que es el fundamento de los que pertenecemos a la iglesia, es la resurrección. Pues porque es que si Cristo no resucitó, mire lo que dice 1 Corintios. Antes de ir a 1 Corintios, dijimos que ¿qué es el pecado? Desviado. Pero cuando el Señor dijo que no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no mueras, ¿cierto? No dijo para que no peques. Y como estamos hablando del pecado, que esa es otra prédica, hablar del pecado y de la ley, que es otra forma de desviarse, y que tenemos que ayudar a entender qué es la ley para hacer volver a los que cayeron bajo la ley y caen de la gracia. Son muchas prédicas, porque hay estamos viendo donde está el diablo y tiene cantidad de sitios donde usted puede desviarse. Y todo lo que hay en este mundo, muchas denominaciones para ayudar a desviarse. Son más pocas las que tienen la verdad. Por eso el título de la prédica es que nuestro yugo es la verdad. O sea, Dios no nos dio la ley a nosotros. ¿Qué nos dio? Dijo, toma mi yugo. ¿Cuál es el yugo? El evangelio, la verdad, el Espíritu Santo. Que eso es muy ligero. La ley era muy difícil. Pero lo más importante, en cuanto a nuestra conciencia, escuchen bien, de pronto ya lo han escuchado antes. La conciencia de nosotros es que tenemos que entender que cuando nosotros nacimos en este mundo, no nacimos estando vivos espiritualmente. Por eso es la importancia de la resurrección de Jesucristo. Uno piensa que Él resucitó. Bueno, sí, Él resucitó. ¿Y usted? No, pues yo. Entonces no cree la resurrección. Porque es como si dijera, ¿usted cree que es su mamá? Sí, no, ella no es su mamá. No, sí es mi mamá. No, sí es mi mamá. Sí es mi mamá. No es mi mamá. Debe ser certero la razón por la cual yo puedo decir la resurrección para mí es muy, 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 muy importante. Es lo más importante de la base de la iglesia.
¿Por qué? Porque cuando Pedro dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él no lo vio muerto. Cuando le dijo que yo necesito morir y al tercer día resucitar, inmediatamente Pedro, ay Señor, tal cosa no te acontezca. Apártese de mí, Satanás, me estropiezo. Porque usted no está viendo como mira a Dios, sino como miran los hombres. Porque no sabe que yo tengo que morir y resucitar. Porque entonces, ¿cómo harían ustedes para vivir y resucitar? Ustedes me necesitan a mí. No solamente que es fundamental que creamos que Él es el Cristo, sin pecado, Hijo Santísimo de Dios, está muy bien, eso es básico para poder obedecerle, pero para nosotros entrar en ese reino necesitamos bautizarnos. Entonces tenemos que llegar a la conciencia de que es tan importante la resurrección de Jesucristo como cuando una persona se va a casar. Es muy diferente las personas que se van a vivir a los que nos casamos. Hay personas que se van a vivir, no digo, aquí yo no estoy juzgando, ay, usted no se ha casado, no puede tomar Santa Cena. X, aquí no es eso. Aquí estamos para predicar el Evangelio, no para juzgar a nadie. Yo no sé sus condiciones, ustedes verán qué hacen con su vida, si siguieron robando, si siguieron diciendo mentiras, quiera Dios que ustedes no hagan lo que hagan, es más bien santificar el nombre con sus obras, con lo que ustedes hacen, para que la gente no se desvíe. Pero nadie se salva por guardar la ley, sino todos nos salvamos por guardar la fe de Jesucristo. ¿Y cuál es la fe de Jesucristo? Creer en la muerte por nosotros y la resurrección. Porque lo que ellos dudaban era que Cristo había resucitado. Los discípulos dudaban, 3 veces les dijo voy a resucitar, y ellos todavía dudaban. Es increíble. Y cuando dijeron, me diga que se robaban los discípulos, se robaban el cuerpo, y entonces les dieron plata. No, es que vinieron los discípulos, se lo robaron. Escribió en el Código Da Vinci, eso ha regado por todas partes, y personas como yo, ingenuos, tontos, porque acuérdense que cuando hay 4 tipos de personas, ¿no? Los inteligentes, los ingenuos, los sicarios y los que ustedes pongan el nombre que quieran, ¿sí? Y yo pertenecía a aquellos que de pronto hacen por los demás y no hacen para mí. Entonces uno escucha mucho a los demás y yo no estoy pensando en mí, sino que en lo que otro dijo. Y si él dice que a él se lo robaron, entonces yo es que hay un libro que por ahí dice, entra la duda y se desvió la persona. Y yo me fui a la iglesia más de 2 años por ese chisme que nació ahí, cuando sobornaron a esas personas para decir que él no había muerto, que se lo habían robado los discípulos. Pero nuestra vida de fe tiene que tener una solidez basada en la resurrección de Jesucristo. Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Hoy vamos a celebrar Santa Cena entendiendo esto. Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dice? Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, lo que Pedro dijo. O sea, perdón, hasta donde Pedro dijo. La revelación de Pedro es que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, lo que dijo Pedro. ¿Me entienden? Pedro dijo que Él era el Señor, el Cristo, el Rey, el Hijo de Dios, el Santo, el Justo. Si tú crees que Él es el Señor, el Adonai, el Adón, el ser igual a Dios, o sea, ya nosotros creemos que Jesús, entonces ya es candidato y está promocionado a bautizarse siempre y cuando crea lo que sigue. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Estamos hablando de algo de vida o muerte. Es que hacer creer en la resurrección de Jesucristo es más importante que hacerle creer en la muerte. La muerte es fácil, todo el mundo cree en la muerte, en la resurrección no. Y en la resurrección tiene que estar en mi corazón que Dios resucitó a su Hijo de los muertos, porque el que le hizo justicia a Jesucristo no fue Pedro, no fue María. María no pudo hacer nada por él. Siendo la mamá no pudo hacer nada por él. Siendo los hermanos de la sangre no pudieron hacer nada por él. Y le dijo, ¿acaso no crees que yo podía soltarte? Le dijo Pilatos, dijo, ¿es que usted cree que yo no puedo pedir hasta una docena de ángeles y mi Padre no los enviaría? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la voluntad de Dios? A mí cuando alguien me habla de María, le digo, ¿y María qué hizo por Jesús? ¿Lo defendió? ¿Y eso que era su propio hijo? ¿Usted cree que Él va a interceder por usted si no pudo interceder por el hijo? No, que es que dijo que cambiara el agua en vino. ¿Por qué no intercedió por él en el momento de la muerte? Y dijo, no lo maten, que es mi hijo. Eso sería una intercesión verdadera, ¿sí o no? Pero porque el hijo, conviertan el agua en vino. No, pues que la mamá le dijo que convierta, le hizo caso. No. Si ella hubiera mediado
para hacer algo por su hijo. No lo maten, yo me equivoqué, verdaderamente él no es hijo de José. Es que yo, lo que ellos creen los judíos, ¿no? Es que yo te cometí fornicación, ay perdone, ay perdone. ¿Qué madre va a permitir que maten a su hijo de esa manera? Tiene que ser una mujer muy desalmada, que vean que su hijo está desnudo, muriendo, siendo un espectáculo para todo el mundo, derramando una sangre y sabiendo que es inocente, y todo el mundo decía que era inocente, y buscaban cómo acusarlo y no encontraban. Les tocó inventarse chismes para poderlo crucificar. No dio testimonio de él Dios diciendo que él es santo. ¿Quién dio testimonio de Jesucristo? ¿Quién salvó a Jesucristo? María. Los discípulos salieron a correr, pusieron los pies en polvorosa, patitas, ¿para qué las tengo? Se llenaron de miedo y lo abandonaron. Ellos estaban llenos de miedo al verlo vuelto nada. Nadie lo defendió, nadie le hizo justicia. ¿Quién le hizo justicia? Según lo que dice aquí, nuestra salvación depende de creer que fue Dios el Padre quien le resucitó y le dio vida. Entonces, si en nosotros no está firme, es posible que no tenga salvación ni siquiera. Es posible que no tenga salvación. Imagínate la fe tan débil de una persona que no pueda confiar en la salvación, porque la salvación está puesta en que así como Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, así nos resucitará a nosotros, porque creemos la resurrección de un justo, pero nosotros no somos justos. Entonces nosotros ¿por qué nos bautizamos? Entonces nosotros ¿por qué participamos de la resurrección? Porque creemos que de la manera en que Dios resucitó a su hijo y le hizo justicia, nos hará justicia a nosotros, porque cuando Adán pecó, yo no estaba ahí. Sería injusto que Dios condenara a una persona que es culpable, pero Señor, la desobediencia la culpó a Abraham, la hizo Adán. Sí, pero es que el problema no es ese, que el pecado lo cometió Adán. Es que usted no entiende Romanos capítulo 5. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si usted quiere aprender a enseñar bien el evangelio, estos son los pasos de un camino para encontrar la verdad, porque nosotros tenemos el yugo de la verdad. La iglesia dijo: ustedes lleven mi yugo, que es fácil. ¿Es fácil encontrar ese camino? No, no es fácil encontrarlo. Hay muchas ramificaciones que todo el mundo dice que todos los caminos conducen al mismo Dios, que usted puede ir a esta iglesia, a la otra, y todo el mundo habla de Dios, todo el mundo habla de Jesucristo. Dígame, ¿cuál iglesia no habla de Jesús? Es que de Jesús hablan bien y mal, ¿sí o no? Aquí el presidente de aquí, pues todo el mundo habla más mal que bien, pero igual hablan de él. Ese presidente, ¿qué le hacemos? No por eso no va a dejar de ser el presidente. De Jesucristo hablan bien y mal, pero ¿es salvo porque hablan de Jesucristo? No, no es porque hablan de Jesucristo. Unos hablan que Jesucristo les va a dar esto, que les va a dar bendiciones, que les va a dar plata, que les va a dar casa, que... Pueden hablar de eso, pero eso no está escrito en la Biblia, desvía. Pueden hablar de Jesucristo muchas cosas, pero nunca hablan de la verdadera fe y la confianza que tenemos que tener puestas en Él, en su muerte y resurrección, que es como sembrar una semilla bien sembrada para que de ahí surja la vida. Cuando se predica bien la verdad, es como sembrar una semilla, díganlo así. Mire, si usted predica bien, si usted conoce el camino, cada vez que usted predica la palabra por el yugo de la verdad, está sembrando una planta muy bien sembrada que va a retoñar y va a reverdecer. Lo que pasa es que necesita ser alimentada después para que no se desvíe, porque los árboles cuando nacen torcidos se enderezan. ¿Qué dijo Juan el Bautista acerca de los que se torcían? Va a quedar solamente la raíz. El hacha deja la raíz y tumba el árbol. Y comencemos de nuevo. La raíz, todo lo que Dios hizo ahí está puesta. Si usted no da fruto, es cortado. Entonces no crea que porque es ungido, si no se tuerce, entonces no, el Señor dijo que me ungió. Pablo mismo está diciendo que Dios me considere que yo sea digno de la resurrección. Ahorita lo vamos a leer, si nos queda tiempo. Pero es muy importante, vuelvo y digo, ¿qué es lo importante en nuestra vida de fe? Confesar que Jesucristo es lo de Pedro, a lo que Dios le reveló a todos ustedes. ¿Ustedes creen que Jesús es Dios? Levanten la mano los que no creen que Jesús es Dios. Entonces digan amén todos los que creen que Jesús no es Dios. Entonces digan amén todos los que creen que Jesús es Dios. Amén. Bueno, sí, con todo ese deseo, así es. Así que yo quedé sordo, impactado, que eso llegue hasta el cielo. Que todos los que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, digan amén. Amén. Eso así mismo es que tiene que entrar en nuestro corazón. Mire, eso. Es como decir, ella no es su mamá. Sí, es mi mamá, caramba. Sí.
Así como, no, ¿será que sí, mami? ¿Es verdad usted no es mi mamá? No, ¿y tú qué crees? Pues yo no sé lo que tú me digas. No, tú eres mi mamá, caramba. O sea, Dios es mi padre y yo me bauticé, yo soy salvo. Yo tengo que decir, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque yo creo que Jesús es el Señor. Y yo creo que Dios lo levantó de los muertos. Fue el Padre que le hizo justicia. Él lo resucitó, Él le dio vida. Y por eso yo me bautizo, porque yo quiero entrar en la muerte con Él. Nosotros tenemos una cita con Dios. ¿Dónde? ¿Ustedes no saben dónde es la cita? ¿Dónde? La primera cita con Dios es en la tumba. ¿Ustedes no sabían? Donde nos unimos, el matrimonio que tenemos con Cristo es en la tumba. ¿Por qué se bautizó usted? Porque usted se une a Él, es en el bautismo. El camino para llegar a encontrarse con Él y unirse a Él es el camino de la sangre que hizo, saliendo desde Jerusalén y muriendo en una cruz para dar su vida. Cuando usted cree que ese justo pagó por usted, dice, yo me quiero unir a Él. Porque nosotros tenemos que tener, diga, apego por Dios. Usted entiende, el apego por Dios es cuando se bautiza. Cuando usted se bautiza es porque usted quiere estar pegado, unido a Él. Usted tiene apego por Él. Por eso se bautiza, porque no quiere estar, usted quiere estar siempre con Él, vivir con Él, que si Él está en el cielo, yo quiero estar en el cielo. Y si estuviera aquí, estamos unidos. Donde está Juanita, yo quiero estar yo. Oiga, todo el mundo me molesta. ¿Ustedes no se cansan de estar solos? ¿Sí? No, es que nosotros dormimos hasta cogidos de las manos. Tenemos un apego impresionante, o sea, en verdad, nos parecemos ya mucho. Pero eso es en este mundo. ¿Cómo será el apego que tenemos que tener por nuestro Señor que nos amó? Porque yo tengo el límite para amar a mi esposa hasta que yo muera. El día que muera, pues ya no va a poder coger de la mano. Pero yo sí debo estar cogido de la mano del Señor hasta el día de muerte. Usted no se puede separar de la mano de Él. No se debe soltar de Él. Debe convivir con Él de día y de noche y no dejarse desviar. Tiene que tener apego. Entonces cuando Dios dijo, vamos a unirnos a Él, vamos a que el hombre sea a la imagen y semejanza mía. Entonces, ¿cuándo nos vamos a unir para que seamos la imagen y semejanza? ¿Por medio de Él? Lo digo yo, primera de Danilo, capítulo, no, leámoslo más bien en Romanos capítulo 6. Estábamos muertos, ¿cierto? Porque aquí está diciendo, aquí está primero, 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Usted, le hago una pregunta, escuchen, una pregunta. ¿Ustedes aman su vida o se quieren morir esta tarde? Levante la mano el que se quiere morir. Levante, tranquilo, nosotros oramos para que se muera también. Aquí el Señor escuche todas las oraciones. Usted sabe que hay mucha gente que no quiere vivir. Cuando llegan muchas personas a la clínica tan enfermas, lo primero que le preguntan, ¿pero usted quiere vivir? Y como los hijos o los papás, el esposo, la esposa, la que le ha dado tantas veces, no, yo no quiero vivir. Ay, no, yo no quiero vivir. Y se dejan morir por la actitud de otras personas. No, yo me quiero morir, déjeme morir tranquilo. Pero hay personas que sí queremos vivir así como yo. Entonces, los que queremos vivir quiere decir que tenemos apego por la vida. Pero si nos apegamos a la vida de la carne, no nos apegamos a la vida de Cristo. Entonces, para apegarnos a una vida eterna, ¿a quién tenemos que apegarnos o unirnos? A la vida de Cristo. Porque Dios lo resucitó de los muertos y le dio vida. ¿Dónde está la tumba de Jesucristo? ¿Dónde están los huesos de Jesucristo? No los han encontrado, no han podido demostrar eso. Pudieron haber dicho que Él se lo robaron los discípulos, pudieron decir lo que sea. Juli, tal vez se me cayó el micrófono por ahí, no sé si está funcionando todavía. Así. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la tumba llena de huesos? Pero digo, cuando ellos vieron que Jesucristo, fueron a la tumba y encontraron a los ángeles que estaban allí. ¿Usted está buscando entre los muertos al que vive? Es que Él no está acá, Él ha resucitado como Él dijo. Como Él dijo, vayan y den la buena nueva a los discípulos, que vayan y los voy a ver en Galilea. Las mujeres temblando de gozo y de temor, y entonces tenían tanto apego al Señor, apego, que se aferraban a los pies de Él. Ese es el apego. Apegarse como, yo no quisiera que te fueras. ¿Y la iglesia será que tiene ese apego? Es lo que yo digo, no sé. Porque hay unos que ni siquiera creen que está vivo, ni siquiera saben que está vivo. Entonces, ¿para qué se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? Cuando ustedes quitan la resurrección de los muertos, cuando le quitan la resurrección de los muertos, no tienen ustedes salvador en el cielo. ¿Se da cuenta cómo es de destructiva el no creer que Jesucristo resucitó de los muertos? ¿Por qué creo yo la oración? Porque yo creo que Él resucitó de los muertos y el Señor Padre lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas y lo ordenó como sumo sacerdote nuestro para interceder por nosotros delante de Él, de día y de noche. Amén.
Porque si usted hace oraciones, porque usted sabe que Él intercede por usted de día y de noche ante el Padre, por sus debilidades, por todo lo que a usted le pasa en este mundo. Padre, ayúdame, mírame cómo soy yo, quítame esa forma de ser collado, de creerme mucho, o creerme tan miserable como un pecador que no soy digno, o si soy muy áspero, ayúdame. Y pedirle perdón a otro para que puedan entre los dos perdonarse, sanar su corazón, porque si yo no perdono a uno, el Padre tampoco me perdona a mí, porque Dios es perfecto. ¿Qué fue lo que dijimos? Que Él es perfecto. ¿Y qué quiere que nosotros? El Padre quiere que seamos nosotros perfectos. Yo no estoy diciendo que si usted es de Pedro, que si usted es de Pablo. Nosotros somos de Jesucristo. Donde quiera que usted vaya, usted tiene que tener ese apego por Cristo, que no se quiere separar de Él, que lo ama tanto que usted moriría con Él. Entonces el Señor dijo, pues el sitio donde nos encontramos es la muerte, porque aunque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos están muertos. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Pasó a todos. Usted estaba muerto cuando entró en este mundo. Entonces cuando usted se muera, ¿para dónde lo llevan? Dígame, ¿quiere que lo metan en una tumba o no? ¿O quiere que se lo coman los gallinazos, o los gusanos, o los tiburones? Nosotros mínimo que nos metan en una tumba, ¿sí o no? Mínimo. Ay, por favor, tenga misericordia de mí, el día que me muera, hágame bondad, entiérreme. Eso es un acto de bondad. Porque es como cuando un niño nace y los papás tienen que tener tanta bondad que tienen que limpiarlo, darle comer todo. Es una vida de bondad de los padres. Por eso es que los hijos deben honrar a los padres, porque son dependientes absolutamente de los papás y si no se mueren. Lo que un hombre hace toda la vida es tratar de conservar con vida a sus niños, ¿sí? Todo el tiempo es viviendo que vivan. En este momento me caso, pero que viva, que esté vivo. Ahora, nosotros cuando tenemos apego por la vida, pues obviamente no queremos morir, nos tenemos que apegar a la vida que Dios nos da, la nueva vida que está en Cristo. Si usted dice que usted estaba muerto, para recuperar la vida, ¿dónde la encuentra? ¿En verdad dónde la encuentran? ¿Dónde encuentran ustedes la vida? En la tumba. En la tumba de Jesucristo. Yo estaba muerto y Él murió. Nos unimos fue en la muerte. Tuvimos apego en su muerte, solidarios con su muerte para ser solidarios en su resurrección. Por eso creemos la resurrección. Por eso la resurrección es tan importante, porque va a morir mucha gente y no tiene apego a la vida eterna. Tiene apego a este mundo, tiene apego a los deseos de la carne, pero no está apegado a la vida eterna que Cristo nos da. Porque entonces, ¿para qué se bautizó? Usted se bautizó porque entendió que después de la muerte hay vida y usted quiere esa vida eterna que Cristo nos quiere dar. Pero dice, pero si usted se quiere unir a mí, usted tiene que unirse en mi muerte para entrar en el reino de los cielos, es decir, en la vida eterna, y estar a salvo. Por eso, si confieso con mi boca que Jesús es el Señor, pero creo en mi corazón que aunque murió, Él era justo y Dios le hizo justicia y lo resucitó de los muertos, soy salvo, porque eso es el bautismo. Capítulo 6 de Romanos, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿o no? Ahí lo dice. ¿Para qué nos bautizamos? Diga, ahí dice. Responda, ahí dice, ahí está la respuesta. Para morir con Él. O sea que la cita está en la tumba. Nosotros no vamos a una tumba, pero sí vamos al agua. ¿Me comprenden? Usted antes de morir tiene que enterrarse en la tumba con Él. Pero yo no, cuando los voy a bautizar, nunca los entierro bajo la tierra. Yo los sumerjo bajo el agua. ¿Sí? Porque nosotros nos bautizamos, que decir, nos sumergimos en el agua, porque ahí es donde nos vamos a unir con Cristo. Esto es un misterio de Dios, que dijo, vayan y bautícenlos. Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así termina Mateo capítulo 28. Vayan y bautícenlos, porque hay muchos que van a dudar de la resurrección. Estos dudaban. Es que lo acabamos de leer, muchos dudaron de Él. Entonces, ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? Vayan por todo el mundo y den la buena nueva, que así como yo resucité de los muertos, como el Padre me resucitó a mí, a ustedes también los va a resucitar, pero tienen que unirse a mí en el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de Jesús, porque cuando nosotros bautizamos vamos a unirse en el nombre, voy a decirlo en el nombre verdadero, es Yeshua. Nosotros los griegos dicen Jesús porque así por tradición, pero Jesús para nosotros no es nada. Para muchas personas Jesús es ver una persona de barba o muerto en la cruz. Para mí Yeshua, ¿qué quiere decir? ¿Ustedes saben qué quiere decir Yeshua? No, pero es que nosotros nos salvamos por creer en su nombre. ¿Qué quiere decir Yeshua?
Salvación, diga salvación. Cuando usted creyó en Jesucristo, entró en la salvación, porque usted creyó en su nombre, porque usted está bautizando en la salvación que Dios nos dio. Por eso el nombre de Él es salvación o Yeshua. Jesús no es bautismo, Jesús no es nada. Jesús solamente es el nombre que salió a los griegos para que entendieran que ellos le decían era Yeshu, porque ellos no creían en Jesús, ellos no creían en Yeshua. Entonces le quitaron la A y le pusieron Yeshu. Y los griegos, como no pueden decir Yeshu, entonces le pusieron Jesús. Y terminaron diciendo Jesús. Está bien, usted puede decirle Jesús, pero piensa en salvación, ¿me comprenden? No diga, ay pastor, entonces ¿cómo digo ahora? ¿Yeshua o Jesús? Pues diga mejor Yeshua, entendiendo que es salvación, que usted entró para salvar su espíritu en el bautismo, en la muerte del que trajo salvación. Porque todos los que se bautizan, dice ahí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, gracias. El que lo entendió, lo entendió. ¿Qué quiere decir eso? Que comenzamos a vivir una vida nueva con la esperanza que el Padre nos resucite, porque como estábamos muertos, la cita estaba en el bautismo. Cuando nos bautizamos es porque tenemos apego a la vida, porque Cristo entregó su vida, se desapegó de su vida, nos entregó su vida y el Padre fue que lo resucitó. ¿Me están llevando lo que quiero decir? Como el Padre lo resucitó, ya no vive Él por su vida, sino por la vida del Padre. Porque la vida Él nos la dejó, por eso nosotros podemos llamar a Dios Padre. Por eso cuando Jesús está en el cielo, como Él está viviendo es por la vida del Padre, nosotros decimos Padre nuestro que está en los cielos. ¿Sí? Y santificamos su nombre, que es salvación. Porque cualquier persona que duda de la salvación es como si dudaras que tu mamá es ella. ¿Me comprenden? Lucía, ¿es tu hijo? ¿Ese es tu mamá? ¿Es tu papá? ¿Es tu hijo? ¿Qué tal que no? Dice, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que no? No, pastor, usted como de la calle no sea grosero, usted no me trate así. ¿Cómo sé que no? ¿Me entiende? Usted no es salvo. ¿Cómo así que no soy salvo? ¿Usted por qué dudar de mi fe? ¿Me comprende? Es como dudar de la fe. Yo soy hijo de Dios. Sí, ¿usted es hijo de Dios? Pues yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Padre nuestro que estás en los... ¿Y usted por qué? No es que toca repetir 20 veces Padre nuestro que estás en los cielos para que me conceda que me pueda pagar la deuda. Usted no está santificando el nombre. Usted lo que es un idólatra. Un idólatra. Usted está desviado. ¿Usted cree en la resurrección? ¿Y para qué se cree en la resurrección? Porque en la resurrección está la vida. Si tiene apego por la vida, tiene que creer que Jesús es el Señor, que derramó la sangre en el cruz de Calvario para pagar por nuestro pecado, entrar a un nuevo pacto y decir, no, es que Él no se robaron el cuerpo. Dios lo resucitó y por eso es que yo me bautizo. Si ustedes saben que los primeros cristianos, cuando se iban a bautizar, los dejaban metidos en el agua sumergidos y murieron millones de cristianos, no les importaba. Porque la confesión nuestra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, con esa fe es que se bautiza una persona. Con esa fe dice, ¿usted cree que Jesús es el Señor? Sí, Él es el Señor. ¿Y usted se va a bautizar en el nombre de Yeshua? Sí, yo me voy a bautizar en el nombre de salvación. Él es mi salvación. Voy a unirme a su muerte para unirme también a su resurrección. Listo, métalo ahí y que ahí se quede. Y ahí los dejaban, pero no les importaba, porque sabía que ahí estaba la vida. Porque salía de ahí el espíritu renacido. La carne no importa lo que le pase a la carne. La salvación está en que usted crea que Jesús es el Cristo y se bautice en su nombre, en su salvación. O sea, sea revestido de su salvación. Póngase el vestido del Salvador. Eso hay que enderezarlo bien. No menosprecie, no sienta tan bajito. Sí, resucitó de los muertos. ¿Y qué pasa? No, usted está viendo una nueva vida. ¿Sí? ¿Cómo era tu vida antes de venir a este mundo? ¿Cómo se llama el bebé? Juan Di. ¿Estaba en el vientre de quién? De Karen. ¿Cuántos años tiene el bebé? Tiene como 4. Bueno. Y antes que naciera, ¿dónde estaba? En la barriga. Y se le daba comida con cuchara y con todo. No, ahí no se le puede dar con cuchara. Ni tetero. ¿Y respiraba por la nariz? No. Era un ambiente diferente. Era una vida que vivía ahí, pero tenía un límite. ¿Cuánto duró el bebé en el vientre?
Los 9 meses, 9. Y terminó, ay no, yo quiero seguir embarazada. Una señora, yo tengo una amiga que se puso brackets y no se los quiso quitar. No, es que ya había terminado, tenía los dientes. Ay no, es que dicen que me luce, que me veo linda. Y andaba con los brackets bailando la muela. Pero quítese eso que se le están espudriendo los dientes. No, a mí se le dañaron los dientes. Lo mismo no pasa con un bebé. Ay, yo quiero estar embarazada otros 9 meses. Pues vuelve y tenga otro. Pero el mismo no puede, hermano. Usted sale de ahí 9 meses y no hay tu tía. Usted está viviendo aquí entre 80 y 120 años y no hay tu tía, no hay nada más que hacer. Usted no puede prolongar su vida en este mundo, como no pudieron prolongar la vida de los niños en el vientre. Nuestra vida en este mundo no tiene que apegarse, decir, no, es que a él le gusta tanto, estaba en medio de agua acuático y yo le escuchaba y sentía sus piececitos. Sí, pero no puede vivir ahí siempre. Ay, es que yo trabajaba en la fábrica, yo era el dueño y tenía un título y ahí me decían doctor. Sí, pero ¿qué podemos hacer, hermano? 80 a 120 años máximo. Y cuando salga, no, pero se va para el infierno, pues allá baila, pues allá iremos. Pues si Cristo no resucitó, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. 1 Corintios, terminemos. El otro lo vamos a hacer en la... ¿Cuánto llamo, Juli? 1 hora, uy, qué pena. Bueno, capítulo 15, vamos a adelantar. Usted léanse todo el capítulo 15 de tarea, entendiendo la predicación. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Sí, o sea, ¿usted cree en la resurrección de los muertos? ¿Pero usted cree que usted va a resucitar? Ay, menos mal, valió la pena la prédica. Sí, por uno vale la pena. ¿Ustedes creen que van a resucitar? Hay 2 resurrecciones, una para vida eterna y otra para condenación. Digan amén todos los que van a resucitar para condenación. No, entonces digan amén todos los que van a resucitar para vida eterna. ¿Sí? Esa es una. ¿Esa es su mamá? Sí, amén, es mi mamá. Bueno, entonces está bien, estamos bien. Pero yo le pregunto, ¿usted va a resucitar de los muertos este pastor qué fue lo que? No, usted va a resucitar de los muertos y no para condenación, sino para vida eterna. Ese es un hecho que usted adquirió el día que el Señor le dio el derecho de creer en Él y bautizarse en su nombre. Eso es un derecho. Participar de la primera resurrección. Nadie le puede quitar ese derecho, nadie puede dudar de su fe. Si tuvo un pastor que le enseñó bien, hizo un buen bautismo. Si no, pailangas. ¿Por qué? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, vana entonces nuestra predicación. Es que una iglesia que no predique de la resurrección es vanidad. Vana será la predicación, vana es también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios es el que lo resucitó de los muertos, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no. O sea que usted está diciendo que ustedes son falsos. Ya vamos a terminar. Entonces estaré diciendo que usted es un falso testigo. Usted está diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque usted dice que Dios no resucitó. Entonces Dios es mentiroso. Dios no es mentiroso. Terminemos. Somos hallados falsos testigos de Dios, testificando que Dios resucitó. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron en hechos. Por cuanto la muerte en todo el mundo, por un hombre, también. ¿Por qué vamos a tomar Santa Cena? ¿Por qué vamos a tomar Santa Cena? Porque hemos creído que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, que no cometió pecado. ¿Es así o no es así? Que la sangre es la sangre de un justo. Estamos recordando que el Verbo se hizo carne, que es la imagen de Dios que se hizo carne, que nos habló para que nosotros encontramos el camino donde podemos encontrar la vida eterna y la salvación de nuestra alma. Pero esto tiene que ser fundamental para no dejarnos desviar. Cualquier persona que no esté predicando bien de la resurrección puede llegar a tener una fe sin esperanza. Por eso es tan importante entender la resurrección y experimentarla el día que se bautiza en agua. Cuando una persona se bautiza en agua, tiene que experimentar su muerte con Cristo y apego por la vida eterna al apegarse a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a celebrar Santa Cena haciendo memoria de la promesa de Dios, participando de la carne, de la palabra y de la sangre. Damos gracias al Señor por la bondad que tuvo con nosotros de hacernos tener un apego verdadero por nuestra vida y nuestra salvación. Padre, te damos gracias por poder celebrar Santa Cena,
porque es lo establecido por nuestro Señor, que dijo que celebrábamos Santa Cena para que hiciéramos memoria de ti, del nuevo pacto. Que nosotros hemos entrado en la vida eterna al entrar en el reino de los cielos por tu misericordia, uniéndonos a la muerte de Jesucristo, para unirnos también a la nueva vida que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, porque nosotros creemos que así como resucitaste a Jesucristo de los muertos, haciéndole justicia, también nos harás justicia a nosotros, que tenemos apego por la vida eterna, la vida que nos dio el Hijo. Así que ayúdanos, que ya nosotros no vivimos por la vida que nos dio en la carne Adán, sino por la vida nueva que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado del cielo. Bendícenos para que al comer el pan nosotros estamos reconociendo que hemos aceptado tu palabra, y que al tomar la copa estamos reconociendo también que estamos en el nuevo pacto, teniendo la fe en la sangre de Jesucristo. Bendice a cada uno de los hermanos. Vamos a tomar todos el pan. Primero que todo vamos a comer pan. Y vamos a, ¿qué es lo que pensamos con el pan? ¿Aceptamos su palabra? ¿Dijimos amén? Sí queremos, entonces comemos el pan porque es la palabra que entra a nosotros y ya forma parte de la verdad. Por eso nuestro yugo es la verdad. Estamos recibiendo la palabra que es verdad, que salva a nuestra alma. La comemos sabiendo que aceptamos la palabra. Cuando toma la copa, usted está aceptando que la sangre de Jesucristo no es la sangre de un pecador, sino una sangre que estaba dispuesta desde antes de la fundación del mundo, pero que fue derramada saliendo de Jerusalén hasta la cruz del Calvario para hacernos un camino donde encontramos la salvación y el precio que se tenía que pagar por el rescate, porque estábamos muertos, y Él pagó con su vida el rescate. ¿Escucharon? Tomamos la copa porque estamos aceptando que la sangre que se derramó saliendo de Jerusalén y terminando de ser derramada en la cruz del Calvario, por ese camino de la sangre fue que nosotros pudimos encontrar la salvación, el precio que se pagó por el rescate de nuestra alma, porque la paga del pecado era la muerte. Cristo pagó por nosotros. Sangre de Jesucristo es la evidencia del precio que se pagó por el rescate, para que después de eso podamos unirnos a Él por medio del bautismo. Si Él no paga primero el precio del pecado, que es la muerte, no podríamos hallar la vida en la tumba. ¿Me comprenden? Entonces aceptamos la palabra como el Evangelio y entramos en el nuevo pacto, aceptando que esa sangre es el precio del rescate por nosotros. Bien, de ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión, la guía, la dirección del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que se han bautizado creyendo que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos para siempre. Amén.